Ignacio Lavaki es politólogo, es analista político, es profesor universitario en la UCA, en la Universidad del SEMA, y es columnista también, lo leo habitualmente en distintas publicaciones. Escribe en la revista Seúl, escribe en Perfil, leí algo que escribiste en Forbes hace algunos días. Gracias, Ignacio, por venir esta noche a Fuera de Tiempo. No, encantado. Muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, primero hablar obviamente todavía de las esquirlas del resultado de esta elección del 22 de octubre, que abrió un escenario nuevo, pero te quiero preguntar cómo interpretás la victoria de Massa, una victoria muy contundente, muy superior a la que la mayoría de los analistas, de los periodistas imaginábamos, y cuál es la razón principal, vos crees, de este triunfo que lo deja obviamente muy bien posicionado para el balotaje de noviembre. Bueno, creo que hubo muchos errores estratégicos de parte de la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, también la fragmentación de la oposición, producto de la irrupción de Javier Milei en el escenario, en parte con colaboración, yo creo, del oficialismo y en parte con colaboración de parte de algunos actores muy relevantes dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Agregaría la tenacidad del ministro, ¿no? Esa persistencia de no darse vencido pese a un escenario económico muy negativo, muy adverso, en parte generado por las propias políticas que implementó Massa, pero esa persistencia para pelear hasta último momento la nominación y estar, cuando todo indicaba previo al cierre de candidaturas que iba a ser una paso entre Scioli y Guado de Pedro, esa habilidad para moverse detrás de bambalinas, ¿no? La rosca, ¿no? La habilidad del palacio, ¿no? La política es la calle, ¿sí? Pero también es el palacio, y eso a veces se subestima, me parece. Y también la ventaja de los oficialismos, o sea, no es menor tener el manejo de los fierros del gobierno, el aparato peronista, que nunca hay que subestimarlo, y desde ya la campaña del miedo, que probó ser muy efectiva, ¿no? Entonces yo creo que eso explica en buena parte la elección. Después están los errores estratégicos de los rivales, pero me parece que es como que Milei y Juntos se hubieran olvidado que, para usar un término ajedrecístico, las blancas mueven, ¿no? Siempre se dice, las negras también mueven, bueno, pero las blancas mueven primero, ¿no? Y los gobiernos son los que juegan con las blancas, ¿no? Entonces me parece que todo eso explica este resultado bastante inesperado. Sí, se dice mucho como una de las razones de este resultado que la oposición se dividió, ¿no? Creo que vos lo mencionabas también, pero claro, decir simplemente que se trata de una aritmética, ¿no? Si estás unido ganás, si estás dividido perdés, quizá te hace perder de vista algo más, o por lo menos yo estoy entre los que piensan eso, ¿no? ¿Vos cómo interpretás lo que fue el debilitamiento progresivo de Juntos, ¿no? Cómo pasó de ser esa oposición tan fuerte, que ganó creo en 17 provincias en 2021, a perder millones de votos en este 2023 en esta general? Bueno, yo en mayo del año pasado escribí una nota que citaba la canción de Kenny Rogers, el jugador, ¿no? Y que dice algo bastante sabio, ¿no? Que es que uno no tiene que contar el dinero mientras está sentado en la mesa jugando, sino que hay tiempo de sobra para contarlo una vez que el juego terminó. Y a mí me hacía acordar mucho la virulencia que ya se empezaba a visorar en ese momento, a lo que ocurrió entre 2009 y 2011, con una diferencia. Entre 2009 y 2011, que muchos hablaban de fin de ciclo, hubo una recuperación económica tremenda. Yo creo que atribuirle el resultado de la elección de 2011 simplemente a la muerte de Néstor Kirchner es perder de vista la tremenda recuperación que hubo en 2010 y 2011, ¿no? Acá no se dio eso, pero sí hubo una cuestión de asumir que la elección estaba ganada y que el resultado de la primaria era lo que definía la elección presidencial, ¿no? Y entonces, si el resultado de la primaria define la elección presidencial y el candidato ganador de la PASO de Juntos va a ser el próximo presidente, lógicamente eso agudiza la virulencia que pueda haber en una interna. Me parece que hubo otra cosa que perjudicó mucho a Juntos por el Cambio, que fue que el radicalismo no tuviera un candidato competitivo. Eso hubiera, yo creo que amortiguado la cuestión dentro del PRO, porque en última instancia lo que pasó acá fue que es como que siempre se dice que
a los radicales se los acusa de tener así como internas muy feroces y demás, y es como que si se hubieran contagiado del internismo del radicalismo en el PRO. Bueno, Manes quedó afuera, ¿no? Casi que lo vetaron como candidato desde el propio radicalismo. A ver, no es que lo vetaron, acá hay una cuestión de mide o no mide, ¿no? Y entonces nadie va, si la interna era PRO versus UCR y los candidatos del UCR no medían, iban a tener colgadas las listas del UCR, iba a ser un problema. Faltó inteligencia a la hora de armar la coalición, me parece la coalición electoral, ¿no? O sea, cómo intercalar las listas y demás. Entonces, me parece que eso lo terminó perjudicando bastante. Yo creo que un error fue de parte del jefe de gobierno de la ciudad creer que tenía una candidatura natural por ser, digamos, el jefe de un distrito, el principal distrito que manejaba el PRO, la figura con mayor visibilidad. Y tal vez errores de campaña, de lectura de cuál era el escenario, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo se dedicaron más a hablarse entre sí que a hablarle a la sociedad. Me parece que lo mismo pasó en el Frente de Todos, por lo menos hasta la primaria. Después de la primaria hubo algo diferente, ¿no? Que fue decir, bueno, estamos medio al horno, pues salimos terceros, acá hay que poner barbas en remojo, y en eso el peronismo tiende a tener mayor verticalismo que lo ayuda a ordenarse, ¿no? Y esto acá no estuvo, ¿no? Sí, escribiste en Seúl el blues de la artillería, ¿no? Enseguida, unos días después, nada más la semana pasada del resultado del 22 de octubre. Bueno, una nota a mí me resultó muy interesante. Hablas de la lucha fratricida dentro de la coalición, de la desconexión, un poco esto que mencionabas con respecto a la realidad, con respecto a los votantes, y de dos polos de atracción que ya estaban operando, ¿no? Massa y Milei antes de esta elección. ¿Por qué pensás vos que se profundizaron esas diferencias dentro de Juntos estando en la oposición, ¿no? Porque justamente uno a veces piensa, cuando estás en el gobierno, puede haber diferencias, este gobierno las tuvo muy claramente. Cuando estás en la oposición con un gobierno como este, ¿no? Que deja indicadores muy negativos en todos los planos, deja una herencia peor incluso de la ya grave herencia que recibió, parecería un escenario más cómodo para la oposición. Sin embargo, la oposición profundizó la tensión interna estando casi en una platea preferencial para volver al poder, ¿no? Bueno, me parece que lo que profundizó esto es que lo único que podía mantener unido a Juntos por el Cambio era el triunfo, ¿sí? Y me parece que lo mismo hubiera pasado dentro de Unión por la Patria, que no hubieran resistido un tercer lugar y hubiéramos visto críticas a cielo abierto, ¿no? Nada de lavar la ropa sucia en casa. Sí. Y me parece que pasó eso, estallaron básicamente las críticas, que no es conveniente, pero digo, esas diferencias preexistían, se habían visto en las semanas previas al cierre de listas, donde se incluir o no a Schiaretti y demás. Mismo se habían visto el año pasado, cuando yo escribí lo de, digamos, lo que se podría ser la primera parte del blues de la artillería, que fue esa nota que citaba Kenny Rogers, era por justamente la disyuntiva que generaba la inclusión o no de Milei, que era algo que planteaba Bullrich, que yo creo que era algo equivocado, porque Milei nunca quiso ser parte de eso, de Juntos por el Cambio, y no le convenía, por otro lado, ¿no? Estratégicamente hablando. Y entonces explotó. Pero si uno se va un poquito más atrás, creo que esto adentro del radicalismo estaba planteado ya desde 2015 en la convención de Gualeguaychú, ¿no? Donde una parte del radicalismo quería ir con Massa, y creo que la cabeza visible de eso era el gobernador Morales, que de hecho fue electo gobernador justamente porque tenía un acuerdo en la elección presidencial de 2015 con Massa y iba también con Cambiemos, ¿no? Y hoy aparece otra vez, ¿no? Como un aliado de Massa. Exacto. Entonces, me parece que lo que hizo el tercer lugar fue sincerar una ruptura que ya estaba y que lo único que la podía mantener a la coalición unida era justamente el acceso al poder, ¿no? Porque en el poder, digo, hay muchos, como dirían en la jerga de los políticos, ravioles para distribuir, ¿sí? O sea, puestos en el Estado, y ahí eso hubiera calmado un poquito las aguas. No creo que fue una cuestión tanto de rumbo, digo, porque me parece que
más una diferencia de velocidad o de estilos, pero no tanto de rumbo. Entre Larreta y Bullrich. Sí, yo creo que en esencia no había tanta diferencia. Era más una cuestión de estilos, de cómo manejar el próximo gobierno. Uno un manejo más transaccional, más coalicional, otro más confrontativo con el peronismo. Con un programa económico bastante similar, ¿no? Y con economistas incluso que reportaban a las dos campañas. Exacto, yo creo que sí, que era efectivamente así. No era una cuestión de diferencias tan fuertes en lo ideológico. Yo creo que acá lo ideológico fue secundario. Me parece que acá hubo más una cuestión de quién quedaba, ¿no? Y sí, obviamente las derrotas generan esto, ¿no? Y me parece que eso es lo que vimos a partir de ese momento, con un rápido pronunciamiento de Macri y de Bullrich que, a ver, yo sinceramente no estoy en la cabeza de ninguno de los dos, pero puedo imaginar algunas cosas. Una es asumir que el grueso de los votantes de Juntos por el Cambio se van a decantar más por Milei que por Massa, independientemente de lo que digan Bullrich, Macri, Morales, Horacio Rodríguez Larreta, el que sea, y entonces no quedar y primerear, ¿no? Alguien, el otro día un economista, Iván Werning, mencionaba la separación de los Beatles, ¿no? Y quién fue el primero, el que primero no fue el que lo anunció, el que lo sinceró, que fue Paul McCartney, y que encabronó a los otros tres, ¿no? Y un poco me parece que fue así, ¿no? Antes que lo hagan los otros, lo hago yo. ¿Coincidís con ese razonamiento de Macri? De decir, la mayor parte de los votantes de Juntos, de Bullrich, van a ir a Milei. Tiendo a pensar que sí, pero no por una cuestión ideológica, te diría que es casi como geográfica. Pensémoslo de una manera muy simple, no miremos los 24 distritos, dividamos la Argentina en 3 zonas. La provincia de Buenos Aires, 37% del padrón. Las 4 provincias que le siguen en términos de peso electoral, que son Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, y el resto del país. La provincia de Buenos Aires es el 37%, y de ese 37%, 2/3 es el conurbano, ¿no? ¿Sí? Las 4 que le siguen son el 28% del padrón, que es la franja central, la que 4 años atrás la pintábamos de amarillo cuando veíamos el mapa electoral de Argentina como una bandera de Boca. Y el resto del país, NEA, NOA, Patagonia, es donde típicamente el peronismo obtenía victorias arrolladoras, ¿no? Entonces, uno ve el voto de Massa como es. La provincia de Buenos Aires le aporta un 43% de los votos de los 9.300.000 y pico que sacó, ¿no? NEA, NOA, Patagonia y demás, son algo así como el 33, un poquito más del 33 me parece. 18% es la zona central, o sea, el peor lugar, y yo creo que es el lugar que va a ser la verdadera madre de todas las batallas, es Córdoba, ¿no? Entonces, esa zona central es fuertemente anti-kirchnerista, ¿no? Entonces, me parece que pasa un poquito por ahí la decisión, ¿no? Después hay otra cosa de especulación, de Macri y Bullrich, de afinidad con un tipo de política con otra, el posicionamiento fuertemente anti-kirchnerista, pero hay un planteo más, es una apuesta muy fuerte, que si le sale bien, uno puede decir, bueno, podría decir Macri, yo tenía razón, podemos discutir cuánta gobernabilidad va a haber después de eso, y si le sale mal, bueno, le va a salir muy mal. Vos difundías en las redes hace unos días también antecedentes de Argentina y de América Latina que indican que es muy difícil, si uno lo traslada a este presente, que Massa no sea el presidente, ¿no? Da la sensación de que Macri justamente se juega a la potencia reactiva de las fuerzas que están en contra del peronismo, que en su momento lo hicieron grande a Juntos. ¿Vos qué potencia le atribuís a esa fuerza reactiva? Digo, porque hubo una reacción contra Milei que se enarboló detrás de la candidatura de Massa, y ahora Macri está esperando otra reacción, ¿no? Una nueva reacción del antiperonismo, creo yo, o del no peronismo. ¿Vos qué potencia le asignás en este contexto? Si yo miro los balotajes, yo diría que la elección de Massa no es una elección decisiva, ¿sí? Digo, para ponerlo así en números, ha habido 60 balotajes, estoy incluyendo algunos, un par de balotajes medio polémicos, uno es el de Fujimori contra Toledo en el año 2000, pero llegamos a 60, ¿no? En el 35% de los casos, el resultado de primera vuelta se invirtió, ¿sí?
¿Cuándo es más frecuente que se invierta el resultado de la primera vuelta? O sea, que el segundo más votado gane. Bueno, cuando la diferencia no es muy amplia, no es un impedimento, una diferencia muy amplia, y puedo citar casos así como de reversiones bastante fuertes. Pero digo, 6% no es, o casi 7%, no es una diferencia que uno diga esto es decisivo. Segundo punto, cuando alguien no llega al 40%, digamos, también es cuando más frecuente se da que el segundo más votado puede remontar el partido, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, me parece que está eso. O sea, y hay una cosa más. Si uno mira los casos de inversión de resultado de primera vuelta en el balotaje, se han vuelto mucho más frecuentes en los últimos 10 años. Sí, tenemos uno de hace poquitos días, que es el de Daniel Noboa contra Luisa González en Ecuador. Otro hace un par de meses en Guatemala, que es el de Bernardo Arévalo contra Sandra Torres. En Ecuador, 2021, el de Guillermo Lasso con Daniel Arauz. En 2016, hablando de una de esas remontadas así fuertes, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, que termina 20 puntos abajo, casi 20 puntos abajo de Keiko Fujimori y da vuelta el partido. El de Lacalle Pou, que termina más de 10 puntos abajo de Daniel Martínez en Uruguay en 2019 y revierte el resultado. Y podría seguir, qué sé yo, en los últimos 10 años, en la reelección de Juan Manuel Santos en Colombia contra Zuloaga, el candidato uribista, también es otro caso. Ahora, ¿cuál sería la fuerza acá del bloque antimasista, por decirlo de alguna manera, o antiperonista, antigobierno? Córdoba, Mendoza, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires. Vos lo trazás en coordenadas geográficas más que ideológicas. Y a ver, evidentemente Milei tiene un voto bastante heterogéneo, ¿no? Porque le fue bien, digo, la única candidata que pierde votos, o sea, no hablo de apoyo electoral, votos, es Patricia Bullrich. Milei sube poco dentro de lo que aumenta la participación, unos 500.000 votos más o menos, y pierde porcentual, market share, podríamos decirlo, en algunas provincias. Pero digo, sigue siendo fuerte en provincias típicamente peronistas, ¿no? Y sigue siendo fuerte en provincias que eran fuertemente cambiamistas. Yo creo, ¿dónde está la clave de que Juntos por el Cambio no haya pasado a una segunda vuelta? En la división del voto en Córdoba, que está dividido en 3. El anti-kirchnerismo se divide entre Schiaretti, entre Milei y Bullrich en Córdoba, ¿no? Lo mismo pasa sobre todo entre Bullrich y Milei en Mendoza. En Santa Fe, en todos los lugares, en todas estas provincias Massa creció, pero digo, en Córdoba crece muy poquito, saca un 13-14%, ¿no? Entonces, te diría que tiene que ver con qué características tienen estas provincias. Son provincias que son más pobladas, pero están menos representadas en el Congreso. Son provincias que están mucho más orientadas a la exportación. Son provincias que tienen mayor participación de empleo privado, ¿sí? Donde hay menos dependencia de ingreso del sector público. Son provincias donde no se gana con la comodidad que gana Gildo Infran o el Frente Renovador de la Concordia Misionero, ¿no? Entonces me parece que pasa por eso. No es una cuestión de ideología de, qué sé yo, gente de derecha libertaria. Digo, muchos encuestadores, más allá de los hierros que puedan dar las encuestas, han mostrado que la gente que vota a Milei por ahí no está de acuerdo con las ideas de Milei, ¿no? Vos tomabas también, creo que en esta última nota, el concepto de Juan Carlos Torre, los huérfanos de la política, ¿no? Que en su momento, él lo usó para definir lo que había pasado en la Argentina después del estallido de la convertibilidad, después del derrumbe de la UCR, el inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Los representa juntos, los representa Cambiemos, los representa el PRO. ¿Y a dónde van ahora, no? En este contexto de cierto desconcierto, donde tienen dos opciones, los huérfanos de la política, que a priori uno dice no le va ninguna, ni una ni otra, ¿no? ¿A dónde pensás vos que van a ir? ¿Van a Milei? ¿Se quedan en su casa? ¿Algunos van a Massa? Me parece que va a haber un poquito de los tres y puede haber mucho, aprovechando que es un feriado largo y que hay mucho público despolitizado, puede haber mucho que diga, y bueno, me voy al fin de semana a la costa o a otro lado, a la sierra, pero yo creo que el concepto acá, lo de los huérfanos de la política va más allá del balotaje, ¿no? Porque ese era un poquito el énfasis que yo ponía en la nota. Yo creo que el balotaje es una opción entre falsos ídolos, ¿sí? Y por eso me parecía que era un error el posicionamiento,
Primero porque no hay votos cautivos, ¿no? Esto no es otras épocas que alguien decía voy para acá y todos iban los votantes iban para ese lado. Hoy los partidos no tienen ese grado de liderazgo o de control sobre los votantes, o las identidades partidarias son débiles hoy. Entonces, yo no sé si porque Morales diga una cosa, Morales que ni siquiera pudo garantizar un triunfo en su provincia, no pudo garantizar el senador por la minoría del radicalismo en Jujuy, ¿qué le va a decir a los jujeños? Hagan esto, hagan lo otro, y mucha bola no le dieron los jujeños, o él no hizo mucho esfuerzo ni siquiera para el senador por la minoría. Entonces, me parece que no tiene tanto sentido eso. De alguna manera es como parafraseando la frase de Perón, esa de con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Entonces me parece que si el electorado ve que los dirigentes dicen, pero ellos quieren ir por otro lado, va a ser con la cabeza de los dirigentes. Me parece que los huérfanos de la política está pensado más después del 10 de diciembre, ¿no? Que es que haya una fuerza electoral capaz de representar a una franja de la sociedad que no se siente cómoda ni con Unión por la Patria ni con las propuestas extremas de Javier Milei, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién puede ordenar esa conversación, no? Porque justamente ante la falta de liderazgo venís de dos liderazgos estallados, uno el de Larreta, ahora el de Bullrich. ¿Quién puede convocar a esa síntesis? ¿Quién puede convocar o invitar a que Juntos mantenga la cohesión bajo el gobierno de Massa? Porque justamente uno de los problemas después de la caída de Macri o de la derrota de Macri es que no apareció, ¿no? Alguien que pueda convocar o una mesa ni siquiera que pueda reunir a distintas voluntades. Bueno, a ver, el sentido común indicaría que se tiene que acabar el liderazgo de los sin tierra. Es decir, que el territorio mande. Entonces, hubo gente que ganó elecciones. Este es el año en que mayor alternancia ha habido a nivel provincial desde que las elecciones de gobernador coinciden con las elecciones presidenciales del año 95, ¿no? O sea, 9 provincias cambiaron, 8 o 9 provincias cambiaron de signo partidario. Cayeron verdaderas dinastías. Los Kirchner de Santa Cruz, por más que no compitiera Kirchner, ¿no? Sí. Un Kirchner, pero cayó desde el 83 a la fecha, el peronismo gobernaba Santa Cruz. El MPN del 83 a la fecha gobernaba Neuquén. En San Luis, invicto, el peronismo puntano con los Rodríguez A, peleados entre ellos o no, a veces con otras figuras, o sea, con delegados como, no sé, Alicia Leme o como el mismo que ahora es gobernador, Claudio Poggi, cayeron. Después de 20 años en San Juan hubo un cambio de ciclo, después de 15, 16 en el Chaco. Hubo cambios bastante importantes. Me parece que de ahí tiene que surgir los que pongan la voz cantante, no de los que perdieron elecciones. Vos mencionás una palabra que la dirigencia siempre trata de evitar, que es autocrítica, ¿no? En todos los partidos, me parece, en todas las coaliciones. Y hablas, de una autocrítica por esta campaña que termina con Bullrich fuera del balotaje, pero hablas también de la autocrítica nunca hecha o de la síntesis nunca hecha sobre la gestión 2015-2019. ¿Vos por qué pensás que no se hizo esa autocrítica? ¿Fue porque Macri la impidió? ¿Fue porque no hubo voluntad de hacerla o no se llegó a un acuerdo? ¿Por qué pensás? ¿O hubo otras razones quizá por las que no se hizo esa autocrítica? Porque se apostó, me parece, al fracaso del Frente de Todos como único o como principal motivo de un eventual regreso al poder, pero no se pudo sintetizar una mirada común sobre esos errores que hubo en 2015-2019. Muchos culpan a Macri, por eso te lo pregunto, no sé si es... Yo tendría mis críticas sobre el fracaso 2015-2019, pero no las comparten en general, creo. Las he dicho en público, pero me parece que tiene que ver con un error de diagnóstico. A ver, creo que es un poquito las mismas razones que explican el fracaso del Frente de Todos. Un error de diagnóstico que implica subestimar la situación en la cual uno asume, una simplificación de lo que uno puede hacer dadas esas circunstancias. Me parece que, ¿cuál es el lugar común sobre las críticas de
al gobierno de Macri de 2015-2019. Una es que no comunicó suficientemente la herencia. A ver, vamos. Eso de decir, arrancar con un discurso el día de diciembre diciendo me dejaron una bomba de tiempo al conjunto de la sociedad, no le hace mella. Me parece que no tiene el más mínimo sentido. Yo creo que hubo una subestimación clara de la herencia que recibía de Cristina y una sobreestimación de las capacidades y realmente un error de diagnóstico, digo... No soy economista, pero me voy a rogar por un minuto, dado que los economistas también hablan de política. El momento de hacerle la crítica. Digo, siempre se habla mucho, por ejemplo, del consenso de Washington, y con tono crítico. Por unas cosas que decía el consenso de Washington, y yo creo que era bastante sabia, que decía, no hay que desregular muy rápido la libre entrada y salida de capitales, ¿sí? Uh-huh. Lo decía, sí. Y puede llevar a muchos problemas. Y yo creo que si uno vuelve a leer el paper de Williamson, que da origen a esa expresión y que creo que todo el mundo lo cita, pero nadie lo lee, el famoso problema de los clásicos que decía Italo Calvino, es ese, ¿no? Ahora, yo quizá hubo una autocrítica, yo no lo sé, he hablado con muchos dirigentes de Juntos en todos estos años, y quizá la autocrítica existe, pero cada uno hace una autocrítica distinta. Por eso, Macri, se conoce la famosa frase, tendría que haber hecho lo mismo pero más rápido, no me dejó él a la política. Ahora el resto de la dirigencia, pongámoslo, Larreta, Lustó, Morales, Monzón, no sé, incluso Marcos Peña, que decidió dar un paso al costado, no se sabe... nunca hicieron pública una autocrítica o no pudieron sintetizar con Macri una autocrítica. Por eso digo, hacia la sociedad, no hacia el votante de Juntos, que sigue siendo representado por Juntos y va a seguir en ese bloque representado, sino al diletante, ¿no? Al que va y viene. Me parece que no se le transmitió después de terminado el ensayo en el poder. Yo creo que ha sido más interesante primero hacerla internamente a la autocrítica, ¿no? A ver, a veces se plantea como que, por ponerlo con dos nombres, ¿no? Marcos Peña y Monzón, ¿no? Uno como ejemplificado con la idea de la rosca, ¿sí? Y el otro con la idea de la comunicación política como 100% y cierta subestimación de la lógica de Palacio, ¿no? O sea, Marcos Peña, la calle entendida por las encuestas y demás, y la comunicación política, y el ninguneo al círculo rojo, a las minorías informadas, y el otro como la reivindicación de la política de pasillo, lo que ocurre detrás de bambalinas. A mí me parece que las dos cosas son tremendamente necesarias. Vos no podés gobernar solamente en base a la opinión pública, porque la opinión pública es mutable. O sea, un día te quieren, te aman y al otro día te aborrecen. Y el día que te aborrecen, mejor que tengas un buen escudo legislativo, porque justamente si algo que sabemos de la política latinoamericana es que cuáles son los presidentes que terminan mal o que a veces no terminan. Los que son impopulares, no. Hay presidentes tremendamente impopulares que han logrado terminar el mandato. Temer, y hay presidentes que tenían un poquito más de popularidad, pero que no terminaron. Dilma Rousseff. Y entonces, ¿qué hace la diferencia cuando tenés el escudo legislativo? Y digo, Temer, siendo tan impopular, ¿cómo podía lograr las cosas que lograba? Digo, nos pueden gustar o no, pero el tipo lograba que las leyes se aprobaban. Bueno, porque era un viejo lobo de mar que se conocía todos los pasillos del Congreso de Brasil, sabía cómo manejar eso. Entonces, eso es tremendamente necesario en cualquier gobierno. Y plantearlo como que es una disyuntiva, así como que es esto o lo otro, es un error. Digo, si vos tenés apoyo en la opinión pública, probablemente sea hasta más fácil negociar hacer las negociaciones en el Congreso, ¿no? O con los actores o con los factores de poder. Un gobierno débil ante la opinión pública y que encima no tiene mayoría en el Congreso, ese es un gobierno que está sellado, está muerto. Entonces, ahí me parece que hubo un error esto de separar la rosca de la comunicación política más moderna, el énfasis en las redes. Yo estoy de acuerdo con la idea de que, que no es una idea muy original, que los medios tienen menos incidencia de la que se cree en formar a la opinión pública, ¿no? ¿Y por qué digo que es una idea menos nueva de lo que se cree? Digo, el general Perón la dijo en el año 73, cuando lo fueron a ver los actores que querían estatizar los canales, y Perón le dice, la gente no es bruta, Digo, la calidad de los programas y qué sé yo. Miren, cuando todos los medios estaban en contra nuestro en el 46, ganamos. Cuando todos los medios eran nuestros, en el 55 nos voltearon, y con todos los medios en contra sacamos el 62%. Entonces la gente no come vidrio, decía Perón, y yo creo que en eso estoy bastante de acuerdo con Perón.
Ignacio Lavaki es politólogo, es profesor universitario en la UCA, en la Universidad del SEMA, es columnista en distintos medios, en la revista Seúl, en el diario Perfil. Gracias, Ignacio, por haber venido esta noche a Fuera de Tiempo a charlar un rato. No, muchas gracias a vos por invitarme. Fuera de Tiempo. Me quedé con Una hora para entender la política de preguntas, pero bueno. Mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12. Porque vos decías que a Milei lo ves mal con la gobernabilidad, más allá del acuerdo con Macri. Sí, es muy simple.